corazones. Y en este momento, Señor, Padre, tú has puesto a nuestro hermano Roberto para traer la palabra y ya tú le has entregado la palabra específica para la necesidad de nuestra vida en este momento. Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, en tierra fresca, donde produzca el fruto, Señor, el cual, Padre, tú quieres que dé. Padre, gracias te damos por esa palabra que no hemos escuchado, pero sabemos, Padre, que viene de parte tuya y de edificación para nuestra vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. A mí un honor estar en la casa del Señor otro día y poder traer su palabra en esta tarde. Pastor Llorado, se pueden sentar. Realmente el Señor es maravilloso y Él hace todas las cosas perfectas. Esta tarde yo quisiera traerle el mensaje bajo el tema necesito un encuentro. El Señor lo sabe. ¿Sabes? Unas veces la gente dirá, puede ser que ellos no habrán hablado. No tengo lápiz porque no estoy apuntando allá atrás. Pero realmente Dios es bueno. Yo estaba pensando allá atrás, estaba en la escalera ahora mismo acá atrás, dándole gracias al Señor y pues hoy desde por la mañana de la escuela dominical ha venido a tocarse diferentes temas y en esta tarde el Señor por medio de su palabra quiere hablarle a su pueblo y empezó a hacerlo desde la escuela dominical. Como le digo, el tema es necesito un encuentro, una canción que yo creo que nunca se había cantado aquí, creo que sí se había cantado, ¿no? Pero para cuando estaba haciendo este mensaje era una de las canciones que yo estaba usando. Y estoy seguro que según el Señor ha trabajado en mi vida, yo sé que para ustedes también lo va a hacer. Solamente le pido a iglesia que abra su corazón y ponga atención a lo que el Señor le quiere hablar, porque el Señor siempre nos habla cada vez que venimos a la iglesia, pero muchas veces, algunas veces, permitimos que se nos vaya la bendición del Señor y no escuchar realmente lo que Él quiere que nosotros escuchamos. El versículo que hay para la noche, por la tarde, el hermano Danilo casi lo dijo, pero lo voy a decir. Es parecido, pero habla respecto y nos podemos encontrar en Juan 14:6. Cuando lo tengan, digas amén. Él dijo el significado y qué quería hacer cada vez ese versículo. Y yo voy a decirle el versículo ahora, pero él explicó y leyó todo el libro de Juan. ¿Quién era este Jesús? Y la palabra dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta palabra yo no sé cómo si ustedes se han puesto a meditarla, pero cuando Jesús le dice, yo soy el camino, quiere decir que Jesús sabía que mucha gente o muchas otras personas iban a creer en diferentes caminos, pero el Señor le dice, yo soy el camino. O sea, en otras palabras, pueden haber otros caminos, pero el mío es el que te va a llevar al Padre. Cuando le dice, yo soy el camino, quiere decir que no hay otra carretera que tú tienes que agarrar, sino ese camino que el Señor nos tiene diseñado para nosotros y para todo aquel que cree en Él. Yo creo que todos los que estamos aquí somos la iglesia, nuestra hermana que nos están de visita, pero creo que todos creemos en el Señor y todos lo aceptamos, ¿verdad? Pero en esta tarde el Señor nos quiere hablar y confrontarnos, y si usted se siente que esta palabra no es para usted, solamente pídale ahí donde está el Señor que me dé palabra para poder llevarlo a ustedes, porque yo estoy seguro que si algunos de nosotros nos ponemos un mismo sentir, cuando una persona se para aquí al frente, el Señor solamente va a decir lo que realmente es la necesidad de la iglesia. Y yo quiero que esta tarde, si usted siente que esta palabra no es para usted, póngase en ese lugar y empiece a pedirle al Señor, Señor, dale palabra a este hombre para que nos pueda ayudar a nosotros a nuestra necesidad. Cuando yo estaba estudiando esto y le digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, todos los que estamos aquí hemos creído en Él y hemos tenido esa relación con el Señor, hemos tenido ese encuentro, hemos tenido en algún momento, y yo le digo, no es que no lo hayas tenido en este momento, pero muchas veces hemos tenido, como yo le digo, ese encuentro con Jesús. Pero según pasan los días y las cosas, algunas veces ese encuentro se va bajando. Yo estoy seguro que nosotros, con todos los que estamos aquí, que estamos casados, podemos entender eso, porque muchas veces cuando nosotros nos casamos, tenemos nuestra esposa, queremos hacer esa fiesta, queremos tener ese encuentro, queremos ser felices como lo hizo con la vida, pero
durante este diario vivir, muchas veces pasan muchas cosas que hacen que ese encuentro, que esa vez cuando uno va a ver a su esposa diariamente, ya la cara, como uno dice, baje y no haya esa alegría que se supone que debe haber cada vez que uno ve a su esposa o a su esposo. Porque es la otra parte que el Señor te ha dado para que tú vivas el resto de tu vida hasta que Él venga. ¿Me están entendiendo? Que algunas veces pasan cosas en el diario vivir que nos hace que ese amor que nosotros tengamos con nuestra pareja, no que haya acabado, sino que las distracciones de este mundo hacen que nosotros perdamos ese encuentro. Y es lo que pasa así mismo con el Señor. Necesitamos un encuentro como iglesia. El mundo necesita un encuentro para que de esa manera puedan revivir día tras día lo que el Señor le ha dado desde el principio. Y cuando yo estaba estudiando algo que venía a mi mente, yo decía, parte de eso es porque algunas veces nosotros nos ponemos en un punto que llega el momento que hasta somos religiosos. Algunas veces pensamos que solamente las religiones son aquellos que sirven a otros dioses, pero dentro de la iglesia hay mucha gente religiosa. La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos y de ceremonias y oraciones y sacrificios que son propias de un determinado grupo humano. Entonces podemos darnos cuenta que algunas veces nosotros, sin querer queriendo, el Señor desde el principio, Jesucristo, vino a romper la enemistad que había habido con el hombre y con Dios y poder unirlos para que de esa manera nosotros fuéramos templo de Jesús, templo del Espíritu Santo de Dios, y Él poder estar con nosotros todo el tiempo juntos y poder manifestarse en nuestras vidas y ser todos los días nosotros tener una paz en nosotros. Pero usted no se ha pensado por qué algunas veces nosotros, la paz, algunas veces no mora en nosotros todo el tiempo. Algunas veces no ha pensado por qué yo no siento lo que sentí, ese llorar, ese sentir, ese buscar del Señor cuando lo sentí al principio, que se me paraban todos los pelos, cuando me ponía a orar y no decía casi mucho, pero solamente lloraba y lloraba porque el Señor venía a mi vida y me tocaba. ¿Usted no se han puesto a pensar algunas veces por qué eso ha pasado en nuestras vidas? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en mi vida que yo me he sentido, no sé qué está pasando, pero necesito empezar a buscar otra vez del Señor. Mi piel, mi cuerpo se destruye. Es como esa canción que dice, el día que no la alabo, mi alma se me estremece. No sé si ustedes lo han escuchado, es una de mis canciones preferidas. Pero algunas veces pasa eso, y hay dos modos bien claros en la palabra, y quiero traérselo en esta tarde. Que hubieron personas que le pasaron más o menos lo mismo, y llegaron a ser en un momento religiosos, pero el poder del Señor y su misericordia hizo que ellos volvieran a tener ese encuentro y pudieran permanecer bien en Él y caminar una vida victoriosa en sus caminos. Como yo le digo, hay dos tipos de ser religiosos. Pero el ser religioso algunas veces te hace en algún momento hasta pelear contra Jesucristo. En el caso de la palabra, podemos ver en el caso de Pablo, que es uno de los que le quiero traer en esta noche para que podamos entender. Y antes de ir al versículo, quiero que vayan por favor a 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6. Y la palabra dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Uno de los problemas más grandes de nosotros como del cristianismo alrededor del mundo algunas veces es que nosotros nos ponemos religiosos y la letra empieza a ser más que lo espiritual, lo que el Señor realmente quiso desde el principio que nosotros tuviéramos, que le dijo a la samaritana, los tales busco, que me busquen en espíritu, en verdad. ¿Están entendiendo, iglesia? Eso viene algunas veces a nosotros y empezamos a aprender más de la palabra de Dios y como podemos saber, empezamos a buscar más de la letra, más de lo que queremos saber de la palabra del Señor y poco a poco vamos dejando lo espiritual y solamente leyendo y leyendo y leyendo, instruyéndonos. Y llega un momento a nuestras vidas que empezamos apartándonos y ya no sentimos al Señor. Empezamos a ser ya hasta más fuertes con nuestras familias y hasta con nosotros mismos, porque queremos poner leyes encima de nosotros que aún mismo nosotros no podemos llevar, y aún mismo Jesucristo le dijo, hipócritas, porque ustedes mismos no pueden llevar esas leyes y quieren que otra gente lo haga. ¿Están entendiendo, iglesia? Entonces podemos ver en la palabra del Señor cómo Él nos habla y nos dice, no quiere que nosotros veamos de esa manera, Él quiere que nosotros seamos competentes por el Espíritu, porque Él mora en nosotros y Él nos dice qué decir.
al pueblo que necesita de la palabra del Señor. Él no quiere que tú vengas y le expliques cuántas cosas tenía cada cosa. Si el Espíritu no está, porque la persona se va a quedar igual, solamente va a aprender otra novela más y se va a ir para la casa y se va a quedar igual. Él quiere que cuando tú hables, el Espíritu more en ti y le hables y de esa manera entienda que el Señor está en el asunto y diga, Señor, verdaderamente existe en estos tiempos de hoy en día. Hoy en día podemos ver alrededor del mundo tanta gente con tanto estudio y tantas cosas que se están preparando. Y cuando realmente algunas veces llega el momento que se empiezan y se encuentran cara a cara contra Jesucristo. Y esto fue algo que le pasó a Pablo. Pablo no conocía del Señor. Pablo vivía bajo la ley porque eso era lo que él había creído y lo que había entendido. Y si quieren ir conmigo, por favor, a Hechos 9. Para que podamos entender un poco más. Hechos 9. La palabra dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí podemos darnos cuenta cómo un hombre pensando que estaba haciendo realmente lo que el Señor había mandado a hacer, ir y buscar a esas personas que estaban enseñando supuestamente algo diferente, por lo que él había leído, por lo que él había creído, realmente se encontraba dándose cara a cara contra el Señor. ¿Usted alguna vez ha pensado, Señor, si alguna vez nosotros le fallamos esas cosas y nos sentimos de esta, imagínate cómo sería un llamado que así te llame, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué tú te estás metiendo conmigo? ¿Por qué te estás metiendo con mi gente? Porque algunas veces pensamos, si somos religiosos, no, solamente yo soy así. Yo soy el que creo en el Señor y tengo que seguir la ley, tengo que seguir diferentes cosas. Pero déjame decirte que por medio de eso, tú puedes estar también infectando y persiguiendo a otras personas que el Señor te va a llamar la atención y te va a parar y te va a decir, si no paras de hacer eso, te voy a dejar ciego hasta que otra vez te arrodilles y ayunes y busques mi rostro y mi misericordia caiga sobre ti. ¿Están entendiendo, iglesia? Cuando nosotros nos metemos con el Señor y con los hijos del Señor, tenemos que tener mucho cuidado, porque Él viene contra nosotros. Y gran cosa nos puede pasar y temor para nosotros. Podemos ver que Saúl en ese momento, cuando él escuchó esa voz, él entendió claramente que sobre él había algo sobrenatural. Por eso rápidamente dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Ustedes están entendiendo, iglesia, con eso? Cómo dependiendo de nuestras actitudes con nuestra familia, con los que están alrededor de nosotros podemos llegar a nuestra familia a sentirse perseguidos y solamente juzgados por lo que nosotros nada más sale de nuestra boca. Porque algunas veces cuando nosotros solamente nos sentimos que somos esas personas que tenemos que ser tan rectos, solamente ellos ven solamente en nosotros una persona que lo que quiere llevar un régimen que ellos mismos no pueden llevar, que son hipócritas. El Señor no quiso que nosotros fuéramos así. El Señor quiso que nosotros fuéramos personas libres, personas que pudiéramos alabarle y buscarle y no tener que vivir de hacer cosas para presionarlo a Él, porque no hay nada en este mundo que pueda presionar al Señor, porque Él lo hizo todo. Tú no vas a poder sacrificarte para poder impresionar al Señor como que algo que estás haciendo. La palabra dice, y lo dice en hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según su semejanza, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí podemos ver cómo el Señor le habla a nosotros, que nosotros nos acerquemos a la gracia, a lo que Él nos ha dado. No vivamos bajo un yugo que ya realmente el Señor ya acabó en este mundo. Él quiso venir y apagar eso para que de esa manera nadie tuviera que sufrir.
ni tener esa separación con el Señor, porque los sacerdotes cuando iban y llevaban los sacrificios al templo, primeramente tenían que pedir por sus pecados y después por un pueblo. Entonces, en otras palabras, solamente por eso el Señor dice, Él fue tentado, hace como nuestra semejanza, pero sin pecado. Murió y fue y está morando con el Padre, y nos da a nosotros esa fuerza para que nosotros podamos vivir día tras día. En esta tarde yo quería traerle, y esto era uno de lo que el Señor me hacía sentir, de qué es lo que pasa más en la iglesia, de la religiosidad que pasa en el pueblo de Dios, que Él quiso desde el principio. Y Pablo, después que creyó en el Señor y el Señor le quitó la escama de su ojo, empezó a predicar. Y si vemos todas las cartas de Pablo, fue lo que él más peleó, y era con esos maestros que trataban de enseñar y llegar luego otra vez a yugos, que el hombre no pudiera vivir en paz y tranquilamente, sino que vivieran bajo un yugo que el Señor había pagado por ellos. Entonces, en esta noche el Señor está hablándole. Como yo le digo, yo solamente hago y digo lo que el Señor pone en mi corazón, no por lo que veo, sino porque el Señor conoce las actitudes de las personas y las actitudes de nosotros, y Él quiere que nosotros vengamos a su trono de gracia como estamos y le pidamos perdón, y Él va a restaurar nuestras vidas. Hay esta historia que realmente me llama mucho la atención y impresionante, de la manera que este hombre sufrió, porque realmente la palabra, hubieron muchos hombres, hicieron diferentes cosas y trabajaron, pero hubo un hombre que creyó en el Señor, vivió en una casa que creían de Jehová, pero él se fue de su casa por diferentes cosas que hizo, y hizo que ese encuentro que tenía con Jehová desde el principio hubiese tenido que ser bien fuerte, se apartara de él y pasara muchos años de aflicción en medio de desierto, de frío, de lluvia y de diferentes cosas. Y si pueden ir conmigo a Génesis 31:38, y la palabra dice: estos 20 años te he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Entonces podemos ver aquí otra persona, otro hombre en la palabra, que era una persona religiosa, una persona que creció en una casa de la promesa. Los primeros patriarcas de la palabra que nos habla, esos hombres de fe, él era parte de ellos. Él era el Jacob, el que Dios le cambió por su nombre y le dijo ya a Israel, que el pueblo, hoy podemos ver, hoy tras día, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios le dio a él después que acontecieron cosas en su vida. Pero yo le traje esto en memoria, porque este hombre podemos darnos cuenta que de su niñez, lo que hemos leído la historia de Jacob, él tuvo un hermano gemelo, y desde que él nació y empezó a crecer, hubieron diferentes cosas que él quería, cosas que estuvieran alrededor de él. El hermano le vendió su primogenitura por un plato de comida que él había hecho cuando vino hambriento del monte. Entonces podemos darnos cuenta que era un muchacho que desde temprana edad tenía mucha ambición en el aspecto de las cosas que quería, materiales alrededor de él. Podemos darnos cuenta que la madre escuchó cuando el padre le dijo que ya los días se estaban acabando y los ojos se le estaban ya llenando que no iba a poder ver bien. Le dijo al hermano mayor que le trayera el guiso que él le gustaba que el hermano hacía, que fuera a cazar y le trayera ese guiso para bendecirlo, porque era su hijo, el primogénito, el que había nacido primero.
Entonces podemos darnos cuenta cómo la madre usó esto para llevar a este muchacho y ella cocinó eso, mintieron y este muchacho fue bendito. El padre lo bendijo y le dejó todo lo que el padre le pertenecía a su padre, él se lo dejó a este joven. Bueno, podemos darnos cuenta que por eso que ellos hicieron esas mentiras, la ambición de tener cosas alrededor de lo que él estaba creando, ese imperio que él quería crear, lo estaba llevando a un momento en su vida que iba a tener que ser entonces un prófugo de la justicia. ¿Por qué? Porque su madre escuchó que su hermano estaba tan herido que dijo, el día que mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano. Y su madre, para no ver y tener ese dolor dentro de ella, envió a su hijo, a su hermano. Entonces podemos ver como un muchacho creyente de la promesa se estaba apartando de lo que el Señor, de ese encuentro, de esa relación que Jehová quería desde el principio que estos jóvenes tuvieran con él, porque eran los jóvenes de la promesa, los que iban a hacer después, los que iban a traer todas estas promesas al pueblo. Por su acción y por lo que ellos querían, tuvo que venir y huir. Y vivir y ir a un sitio y ahí ver a esta muchacha y enamorarse de ella. Pero ese muchacho no sabía las costumbres que vivían en la casa donde la mamá, donde era su madre. Y podemos darnos cuenta que él fue al padre de ella y le dijo que estaba enamorado de una de sus hijas. Y el padre le dijo, pues, en otras palabras, trabaja por ella. Pero cuando trabajó los 7 años, el padre le dio la mayor, porque no podía darle primero la menor y que la mayor se quedara, como uno dice, y otra persona se lo llevara. Entonces tenía que darle primero la mayor y después tuvo que volver a trabajar 7 años más por la que él quería. Yo les traigo toda esta historia para que podamos entender nosotros como personas y como jóvenes que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros, pero el Señor no quiere que por las cosas que tú quieres crear alrededor tuya, te olvides de la promesa que el Señor te haya dado y te olvides del encuentro que día tras día necesitas tener con Él. Nuestro cuerpo necesita del Señor. Si nosotros no tenemos al Señor, nos enfermamos. Por eso es que tú ves alrededor del mundo tantas personas tan enfermas, porque no tienen a Cristo en su vida. Y el enemigo ha apoderado y lo hace sentir de diferentes necesidades y enfermedades y pastillas para tomar. Hoy es increíble cuántas personas alrededor de nosotros tú le preguntas y cuando empiezas a hablar ya con más confianza te das cuenta que muchas personas toman pastillas para depresión. Es increíble cómo el enemigo se ha apoderado tan alrededor del mundo de las personas que las personas ya no pueden ni pensar bien porque tú le das estas pastillas y ya no pueden ni pensar ni meditar en el creador de ellos porque están en un mundo que ellos no saben dónde están, porque te están jugando con los, como uno dice, con los cables dentro del cerebro. ¿Están entendiendo, iglesia? Como nosotros como jóvenes y como personas, sí está bueno que creamos y que queramos levantar un empire, como dice, un castillo, diferentes cosas alrededor de nosotros, pero no podemos hacer cosas que nos hagan apartar y tener que huir a sitios y estar ahí trabajando de esclavo, como uno dice, porque solamente queremos algo, un capricho de nuestro corazón. El Señor quiere que día tras día, que hagas lo que hagas, vivas para Él, seas para Él, busques de su presencia. El tema y lo que trae el Señor en esta tarde puede ser que no sea exactamente lo que tú te esperabas cuando yo te dije necesito un encuentro con el Señor, pero el Señor realmente quiere enfrentarnos cara a cara y decirnos, si tú eres un religioso hasta aquí, quiero que pares, porque yo no quiero religión, yo quiero personas que tengan una intimidad conmigo día tras día. Para personas religiosas y para personas que hagan cantidades de cosas, hay mucha gente en el Vaticano que hay ahí, que esos señores tienen día tras día, viviendo una vida pensando que están haciéndolo bien. Pero nosotros como esta iglesia, como la iglesia que ha sido apartada para que salve el mundo, nosotros no podemos vivir de esa manera. Podemos ver que pasando los años, pasando los 20 años, el Señor volvió a Jacob y le dijo, ya es hora que vires a tu lugar de nacimiento, a tu promesa, a donde yo primero te dije, a donde yo primero te puse el nacimiento. Dios hace todas las cosas y algunas veces decimos, pero es que tenía que pasar para que de esa manera tuviera los 11 hijos que tuvo que tener allá. Pero nosotros no podemos trabajar de la manera y pensar que vamos a tener la misma suerte de este hombre. Pero en esos 20 años que él estuvo, cuando él quiso partir, el suegro no lo dejaba en una manera.
pero tampoco sus mujeres estaban tan contentas. Y cuando decidieron partir, querían también partir con todo lo que ellas tenían. Porque no se querían ir, como uno dice, como el pastor siempre dice, las mujeres siempre quieren estar más seguras. Nosotros como hombres nos vamos solamente con un pantalón y una camisa, pero las mujeres quieren irse seguras. Y podemos darnos la palabra, nos podemos darnos cuenta de la palabra que ahí lo podemos ver, porque las mujeres rápido le dijeron, necesitamos llevarnos lo que es de nosotros. Pero algo que podemos darnos cuenta, y ahí podemos darnos cuenta cómo es lo que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos alejados, y es que cuando Él se llevó a sus mujeres, Raquel también se llevó los dioses de su padre, porque su padre estaba en los files o en algún lado cortando los pelos de la oveja, pero ella cogió y se llevó sus dioses. Entonces, en otras palabras, podemos darnos cuenta que el Dios de Jacob, el Dios en que él creía, el Dios de las promesas, no era el mismo Dios de las mujeres y del padre que él tenía. Podemos darnos cuenta entonces cuando la palabra dice que él se va, pero su suegro viene molesto detrás de él, y hubo un encuentro en el desierto. Y dice que su suegro fue y le preguntó por qué te había robado mis dioses. Pero su hija se había dado cuenta y los escondió debajo del camello donde ella estaba sentada, y le dijo que estaba en sus días de las mujeres. Entonces podemos entender cómo por 20 años este hombre había vivido en una tierra, en un lugar con mujeres que realmente no eran lo que el Señor verdaderamente quiere para cada uno de nosotros. Yo no creo que hay nadie aquí que quiere trabajar 20 años sufriendo para después decir, Señor, ahora sí estoy listo para irme a la promesa. Cuando el Señor te dice, desde hoy puedes coger y empezar a caminar en mi promesa. ¿Están entendiendo, iglesia? Entonces podemos ver, y la palabra lo dice bien claro, que cuando el suegro no vio, no encontró nada de eso. La palabra dice que ellos hicieron como un pacto para que de esa manera no hubiera problema en ellos. Y él les dijo, a frente de tu Dios y a frente de mí. Con otra vez, el Señor habla bien claro. En la palabra no habla bien claro que el Dios de su suegro no era el mismo Dios de él. Yo quiero traerle a esto en cuenta a los jóvenes. Ustedes que están subiendo y se van a casar, tienen que estar bien pendientes, porque el enemigo algunas veces se trepa en manera y te trae muchachos que te dicen, o muchachas que te dicen, yo voy a aceptar a tu iglesia, yo voy a dejar que tú vayas a la iglesia, yo voy a dejar que tú le cantes al Señor, porque qué linda te ves ahora. Pero cuando estás en la casa ya viviendo, te dice, esa linda ya no va a ser igual, tienes que cocinarme. Déjame decirte, iglesia, yo lo vi en experiencia propia y sufro día tras día porque eso aconteció con mi hermano. Una mujer que sabía de la palabra del Señor y hoy en día está separada de la gracia del Señor en este momento porque se casó con una persona que decidió escogerla de afuera. Y fue lo que le aconteció a él, y le duró 20 años en darse cuenta y en la misericordia del Señor llegar a su vida y decirle, ya es hora que vayas para la casa de tu padre. Pero algo estaba aconteciendo todavía, que se estaba cocinando más grande, y era el temor realmente que tenía Jacob en su vida. No era que tenía que volver para atrás, no era que tenía que caminar todo ese camino con las vacas, todo lo que tenía él, sino es que allá vivía el hermano, el que él estaba huyendo, el que pensaba que lo iba a matar. Podemos darnos cuenta que la palabra nos dice que él le dijo a su siervo diferentes cosas para que de esa manera cuando el hermano viera al hermano, él pudiera no llegar al hermano de una, sino que el hermano pudiera empezar a aceptar los regalos que él estaba haciendo, para de esa manera ser aceptado por el hermano y no ser muerto por el hermano por lo que él había robado al hermano. Porque algunas veces pensamos que cualquier cosa, cualquier palabra, porque solamente fueron palabras, él no hizo ningún hecho, él no le pegó al hermano, no hizo nada, solamente fueron palabras entre él, el padre y el hermano y su hijo, pero dañó a su hermano de una manera que el hermano quería matarlo. Y hoy en día tenemos que tener cuenta, porque con las palabras de nosotros podemos matar a un hermano de por vida y que más nunca llega a la iglesia. Y es lo que pasa alrededor de la iglesia, que algunas veces hay personas que no se miran su lengua y le dicen a las personas cualquier cosa y no se dan cuenta que el enemigo puede usar esa semillita y hacer crecerla grande y que dé fruto, y esa persona más nunca poder alimentarse del fruto que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces hoy por hoy tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros digamos nos puede repercutir a nosotros, y el Señor nos puede llamar la atención porque nosotros nos estamos enfrentando con uno de sus hijos. Podemos darnos cuenta que Jacob llegó el momento que él tenía que enfrentar, que estuvo huyendo por mucho tiempo.
ese momento que él no sabía lo que iba a pasar, pero el Señor con su misericordia ya tenía todo preparado. Pero yo no me quiero enfocar en esta noche, iglesia, de lo que iba a acontecer en ese momento. Me quiero enfocar en lo que iba a pasar en este suceso. Y se encuentra en el 32, Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tomó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Aquí podemos darnos cuenta que Jacob estaba farto de algo. Jacob estaba falta de un encuentro con el Dios Altísimo. ¿Están entendiendo ahora donde el tema llega a conclusión? Después de toda esta travesía, de todo lo que huyó, de todo lo que aconteció en su vida, cuando él tuvo el momento y toda la noche estuvo peleando, cuando ese ángel se iba a ir de su vida, él se dio cuenta: yo no puedo dejar que esta bendición de mi vida se vaya. Yo necesito ese encuentro. Yo necesito eso que solamente tú, Dios Altísimo, puedes estar. Podemos darnos cuenta que la palabra dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces podemos darnos cuenta, iglesia, qué es lo que estaba aconteciendo en la vida de este hombre. Y cuando aquí la Biblia dice que él venció a Dios, no fue que en otras palabras venció a Dios porque él era un Dios y él fue más fuerte, sino en otras palabras quiere decir que él venció, que él agarró la bendición que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros. Cuando tú te postres y empiezas a pedirle al Señor y dices: Señor, en esta noche yo no me voy hasta que tú bendigas. En esta noche, Señor amado, tú me vas a bendecir. Tú vas a volver que este Espíritu venga en mí otra vez y me unja, me bautice otra vez. El Señor va a decir: en esta noche te voy a dar a ti la corona. En esta noche tú has vencido porque has hecho que el corazón de Dios se torne a tu favor y te dé la victoria. ¿Usted está entendiendo con iglesia lo que quiere decir esto? Este hombre se hizo victorioso y entendió que ya su vida había cambiado y el Señor le había dado otra vez el trono que le había quitado por las decisiones que él había tomado. El Señor a cada uno de los que estábamos aquí, cuando tú lo aceptaste, te dio una corona. Él te escribió en el libro de la vida. Pero las cosas de este mundo algunas veces hacen que nuestro nombre esté, como uno dice, flaqueando, o que haya un borrón y nos separe a nosotros del Señor. Pero el Señor quiere que tú te levantes y empieces a pelear y digas: Señor, yo también quiero decir ese nombre como decía Jacob. Este lugar le voy a poner Peniel, porque quiere decir que aquí los ojos míos vieron a Jehová. El Señor en esta noche está hablando a cada uno de nosotros. Si de una manera es en otra. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una comunicación y tengamos ese encuentro día tras día. Cuando nosotros buscamos al Señor, yo le digo que es una manera facilísima de poder sentirlo. Cuando lo buscamos en la mañana y venimos en la tarde del servicio, es como pan comido venir aquí y celebrar fiesta a Jehová. Lo digo de esa manera como esto. Cuando este martes pasado y el pasado, nosotros como caballeros, algunos caballeros nos juntábamos, yo hacíamos bastante con el Boris, nos íbamos para el lago a alabarle al Señor de temprano y a buscarlo en las mañanas. Cuando venían los martes aquí, nada más entrando ya sintiendo el poder del Señor, y eso era una cosa que se iba uno lleno. Lo que le quiero decir con eso es que el Señor quiere que nosotros empecemos a buscarlo de mañana para que durante el día Él se manifieste en nuestras vidas y hay una paz en nosotros que el mundo no nos puede quitar.
Nosotros vivimos en un mundo, pero este mundo se va a acabar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar aquí solamente por un solo tiempo. Tienes que aprovechar el tiempo que el Señor te ha dado y disfrutarlo de Él. Sí, estudiar, trabajar, pero no te olvides de buscar ese encuentro con el Señor día tras día. Y cuando te sientas en la situación o en el lugar que se sentía Jacob, tienes que pelear tu batalla y decirle: Señor, hoy cambia mi nombre otra vez, porque mi nombre se ha puesto otra vez sueño, mi nombre se ha puesto otra vez debilidad, mi nombre se ha puesto circunstancias en mi vida, pero yo quiero hoy otra vez ser tu hijo, ser ese hombre que tenga lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, porque nosotros somos alguien separado para el Señor. Él nos ha otorgado cosas que tú por tus propias fuerzas no pudieras obtener si Él no te las da. En esta tarde el Señor conmovió mi corazón para traer esta palabra, y Él sabe por qué la trae, y Él sabe que Él no quiere que nosotros nos quedemos, Él no quiere que nos mantengamos en una